Shalom, Shalom, Blekulam, Shalom, Blekulam. Veo que estoy transmitiendo aquí. Cuando vean estas pantallas así, que se ven muchas, sepan que estoy enfocando la PC de mi ordenador para que puedan ver lo que voy a proyectar. Toda se ha añadido Tati Rodríguez, la pastora Isela García, bienvenida. Alejandro Olivos se ha unido. Quisiera saber, mi querida Ajot se ha unido, Sandra Borda de Herrera y su esposo Efraín. Quiero encargarle a Sandra Borda de Herrera que anuncie en la Yeshiva Internacional de WhatsApp que estamos transmitiendo ya, que vamos a comenzar a transmitir y para que comiencen a poder estar en contacto. Alejandro Olivo, mi prima Julibet Rojas Rosario, wow, bienvenida. Esa es mi primita, bienvenida. Vamos a ver cómo comenzamos este tema, y creo que el título va a ser es largo, es largo porque es una serie. La segunda parte de la serie es reglamentos para pertenecer a la Cajal, o sea, la congregación de los Kadoshim, de los apartados, titulado Conociendo Elohim, perdón, puse ahí Elohim, pero es Conociendo Elohim. Subtítulo, nosotros sabemos a quién adoramos. Nosotros sabemos a quién adoramos. Voy a comenzar la grabación también. Hago una grabación en audio donde no hay interrupción por si hay algún problema con el internet, para poner el enlace después directo, publicado en mi Facebook, y así las personas que quieren oír más minuciosamente esta enseñanza, quiere ponerle más atención, o sea, por audio también lo puede hacer. El que no tiene tampoco dispositivo para ver transmisiones o tenga ese formato. Pero también hay varios medios que tengo. El canal de YouTube, también transmito por el canal de YouTube. Lo publico por la página de iVoox, que es audio solamente. Y también por los grupos de WhatsApp, Kehilá Internacional y Introducción a la Torá. Esos son los grupos de WhatsApp donde también comparto estos audios. Espero que las personas que estén en esos grupos estén avisando que ya voy a comenzar la transmisión. Comenzamos. Segunda parte de la serie de los reglamentos para pertenecer a la congregación de los apartados, la Cajal de los Kadoshim, tema titulado Conociendo Elohim. Aquí dice Elohim, pero fue que no pude escribirlo bien. Conociendo Elohim, subtítulo, nosotros sabemos a quién adoramos. A Pedro Landrón le mandamos saludos, a Medit Shija, a Davis, a Archila y a Fabiana Álvarez de Argentina. Shalom, mi querida Jo. Si me pongo a mandar muchos saludos, no voy a terminar hoy. Vamos a comenzar. Subtítulos, nosotros sabemos a quién adoramos. Esto tiene que ver con el tema Conociendo Elohim. Es uno de los temas clave para pertenecer, de los reglamentos para pertenecer a la Cajal, a la congregación de los apartados. Nosotros sabemos a quién adoramos. Esto viene del texto de Yohanan, Juan 4:22, que dice: ustedes adoran lo que no saben. Esto es el momento en que Mashiach, Yahushua, fue hacia Samaria con sus talmidim. Y en Samaria, si nosotros hemos escuchado, los que están siguiendo todas estas series,
han escuchado lo que se llama la plenitud de los gentiles. Es el lugar donde estaban las tribus perdidas de la casa de Israel, y donde estaban las 10 tribus del norte. Y donde esa parte de Samaria se llama, donde estaba Samaria, es en la ciudad de Siquem, Shechem, que significa entre hombros. Esa palabra hebrea significa entre hombros. Es una referencia del madero que iba a llevar entre hombros el Mashiach, porque él tendría que traer esas ovejas perdidas que estuvieron en ese sitio. Y en el mismo lugar, dice el profeta, donde se le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ese es Shechem, en ese mismo lugar se le dirá, pueblo hijo de Elohim viviente. Entonces, Shechem significa entre hombros. Y esa samaritana es una alusión a unos que eran parte del pueblo de Israel, que se paganizó, que se mezcló, que hizo asimilación entre los gentiles. El samaritano era una especie de sistema religioso que fue formado a partir de la fe hebrea. Tomaron parte de la matriz, que era la emuná, la fe hebrea, y la mezclaron con el paganismo, una especie de cristianismo en esos tiempos. Cristianismo es lo mismo que es la analogía de los samaritanos. Entonces, cuando dicen, ustedes no saben a quién adoran, el Mashiach se lo está diciendo, toma vida en el tiempo actual con los cristianos, que son una especie de samaritanos. Donde están las ovejas perdidas de la casa de Israel, la gran mayoría son en el pueblo cristiano, en el mundo cristiano, que tomó base del pueblo de Israel, sus escrituras, y la paganizó con Constantino y la historia y todo lo que conocemos. Cambiaron los tiempos y la ley, como dice Daniel 7:25, todas las clases de cosas que ha sucedido. Viene el protestantismo y wow. Entonces, ahora viene el Mashiach a Samaria actual y le dice, ustedes no saben a quién adoran. Nosotros sabemos a quién adoramos porque la salvación viene de los judíos. Y para poder completar este mensaje, porque dice que viene de los judíos. Pero en ese momento, si usted ve el contexto, dice, pero vendrá un momento donde no adorarán al Abba, ni en este lugar, ni en Jerusalén. O sea, ni en el monte Gerizim, que era Siquem, donde ella estaba, y donde estaba el pozo, ni en Jerusalén, porque adorarán al Abba en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. Y tales adoradores él quiere buscar. Entonces, ¿qué es lo que él está describiendo? Él está diciendo, oye, va a llegar un momento en que los judíos van a ser esparcidos y no van a adorar en Jerusalén. No van a adorar en Jerusalén. Los que están ahora en Jerusalén van a tener que huir a los montes por un problema que va a suceder. O sea, que tampoco van a estar en Jerusalén. Pero a tales adoradores verdaderos buscará, porque el que quiere vivir piamente recibirá persecución. El mismo Shaul dijo con relación a esto en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 1, dijo, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? ¿Qué ventaja tiene pues ser circuncidado? Dijo él, mucho en gran manera, porque a ellos se le ha sido revelada la palabra de Elohim. Y en Romanos 9, en la carta a los Romanos, en la misma carta, capítulo 9, verso 1 hasta el 5, dice, tengo gran tristeza y dolor en mi corazón que deseara yo ser maldito, anatema, separado del Mashiach, por amor de mis hermanos, los israelitas, a los cuales se le fue dado el culto. Y ahí quiero que hagan un stop. El culto quiere decir cómo adorar, cómo aproximarse, cómo establecer servicio al Elohim, cómo acercarse a él. A ellos se le fue entregado el culto, las promesas, los pactos, no dice el pacto solamente, dice los pactos, la promulgación a la ley, la Torah, dice, de donde son nuestros padres, y continúa diciendo, de donde viene el Mashiach, el cual es Elohim por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces, él está hablando lo mismo que dijo el Mashiach: la salvación viene de los judíos. La salvación viene del Bejor, del primogénito de todas las naciones. Dice el profeta que Israel es su primogénito. Entonces, una parte identificada de Israel eran los judíos. La única parte que se quedó identificable del pueblo de Israel, porque ya la otra parte, que era la gran mayoría, que eran las tribus perdidas de la casa de Israel, ya se habían dispersado, se habían mezclado con los gentiles. La única parte que quedó como lumbrera, como algo que identificaba al pueblo de Israel, era el pueblo judío. La lámpara que dice Jeremías 3, que iba a permanecer. Si han escuchado para allá la parte que los otros audios de la plenitud de los gentiles, hablaba de eso, de que por amor, él dejó al pueblo judío vivo, por amor al pueblo, a David, y por amor a Jerusalén, la ciudad para él establecer su nombre. Por amor a David, o sea, ni siquiera fue por los propios méritos de ellos, porque fueron pecadores, sino por amor a David dejó una parte de Israel identificada y que no pereciera, los judíos, y por eso todo le ha caído en ellos encima. Le cayó cruzada, le cayó la Inquisición, el Holocausto, todo le ha caído encima. Y le seguirá cayendo cosas encima. Y tendrán los enemigos encima porque están identificados. Para el adversario están identificados. Y como todavía no han hecho, no todos han hecho tikkun, o sea, no han hecho rectificación de sus pecados, los enemigos están engrandeciéndose en ellos. Cuando todos sean sadik, cuando todos hayan hecho tikkun y cuando todas las tribus perdidas hayan vuelto, entonces el sadik, el rey, el justo que peleará por ellos, se levantará. Se levantará. Entonces, para que todo el mundo encuentre salvación, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida perpetua. Juan 3:16. Esto va a suceder cuando sea primero liberado su pueblo. Si no es liberado su pueblo, no va a ser liberado el mundo entero. Porque dice Shaul, Pablo, todo en su debido orden. Primero Mashiach, luego las primicias y luego lo que son del Mashiach. Entonces, ¿cómo puede ser que va a ser liberado sin ese orden? Tiene primero que ser liberado el Mashiach. El Mashiach resucitó, venció la muerte. Ahora vienen las primicias, su pueblo. Y después los que son del Mashiach, la gran multitud. Entonces tenemos que darnos cuenta de que todo esto es en su debido orden. No es una liberación que viene sin saber cuál es el orden. Todo tiene su orden. Todo tiene su orden. Entonces nadie puede decir, no, pero si ese pueblo, no, como está la doctrina del reemplazo, no, que él vino a salvar al mundo, ya nadie tiene la misma, ya no hay diferencia ni entre griego, entonces utilizan la Biblia. Ya no hay diferencia en griego, mujer, entre judíos, porque todos somos uno en el Mashiach. Entonces eso no tiene que ver con eso. Eso no tiene que ver con ese orden, porque el Mashiach es un Mashiach de orden y Elohim es un Elohim de orden. Eso tiene que ver con el valor ante el Mashiach. Tenemos el mismo valor, pero no tenemos la misma posición. Y esa es la confusión más grande que hay. El valor y la posición no es lo mismo. Todos tenemos el mismo valor. La hormiguita más pequeña que tiene vida tiene valor. Y toda alma tiene el mismo valor. Ahora, las mismas posiciones no puede ser. Porque entonces todos fueran como Moshe, todos fueran como los profetas, todos fueran como los Juaní. No hubiera existido un servicio, no hubiera existido un templo, no hubiera existido sacerdotes, entonces todos hubieran sido iguales. Pero es una regla de orden. Entonces Korah no debió ser tragado por la tierra, Coré, porque entonces todos tuvo que seguir, es más, tuvo que decirle lo que decía, como dice en la doctrina del reemplazo, que, no, pues ya no hay diferencia ni en griego ni en judío, ni en mujer ni en hombre, porque todos somos uno en Mashiach, asumiendo que todos tenemos la misma posición. Corá debió decir eso, Coré, exigiéndole al Todopoderoso. Pero ¿qué fue con Coré? Fue tragado
porque él quería tener la misma posición que Moshe, quería ponerse encima del liderazgo, diciendo que aunque tengan el mismo valor, también tenían la misma posición. Y eso es delicado, completamente delicado, porque tiene primero que venir el orden establecido. El juicio del Todopoderoso comienza primero por su casa. Y si comienza por su casa, primeramente, dice el Pedro, Kefa, ¿qué será con aquellos que no oyeron el evangelio de Elohim? Entonces ya sabemos que comienza, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos a lo que sabemos. La salvación viene de los Yahudim. Quería definir lo que es judío, Yahudim en hebreo. Yahudim o judíos, como es traducido, que esa palabra tiene una connotación pagana, la palabra judíos, fue un calificativo creado en Roma para la palabra Yahudim. Yahudim viene de Yahudá o del verbo Yahuder, que significa anunciador de Yah. Anunciador de Yah. Yah es la forma poética, la forma contraída de mencionar el nombre Yahweh. Hay una controversia en estos últimos tiempos y más en este mes con relación al nombre de Yahweh. Yo tendré un tema especial sobre ese tema porque están confundiendo todos los hijos que están regresando, porque este es el último intento de Hasatán de que no invoquemos su nombre. Al invocar, cuando comenzó ese nombre a escucharse, Yahweh, fue que comenzó esta profecía de resucitar los huesos secos. No existía ningún tipo de resurrección, ningún avivamiento antes de invocarse masivamente ese nombre. Siempre invocaban Jehová y no pasaba absolutamente nada. Entonces ahora que se viene a invocar el nombre de Yahweh, es que tiene que tener el atentado, tiene que haber la conspiración, tiene que levantarse esa oposición, igual que como comenzó con los Masorim o los Masoretas, también con Roma, y ahora tiene que nuevamente levantarse una oposición dentro del pueblo supuestamente meshií o mesiánico. De decir que este no es el nombre y que nada de eso. Si el nombre lo puso hasta en la respiración para que ya no haya excusa. Con un estetoscopio usted puede respirar y oír el nombre sin tener que abrir la boca, solamente respirando. Pero la gente quiere buscarle tanta excusa. Y sabiendo que el hebreo que del siglo primero, de 800 años antes del Mashiach, hacia adelante, comenzó a escribirse, no es el hebreo original, es el hebreo arameo o el idioma de los caldeos con fonética hebrea, que los Masorim o los Masoretas utilizaron en la regla llamada las Nekudot, que es la vocalización, para esos dibujos, para esa pictografía aramea, para poderle darle el sonido que ellos quisieron. Y ahí hubo el atentado de ocultar el nombre. Cuando el nombre son 4 letras, y que en hebreo esas 4 letras son 4 letras de las madres de lecturas, que era el sistema vocálico del hebreo pictográfico. Todo eso lo daré en un tema bien ampliado para que sepan que hubo una conspiración con el invocar el nombre. Esto tiene que ver con que esto que se llaman Yahudim, a lo que le fueron, a lo que se llaman anunciadores de Yahweh, los verdaderos, porque puede existir falsos anunciadores de Yahweh, pueden existir judíos, pero también hay Yahudim. Por eso es que en el libro de Revelaciones dice lo que dicen ser judíos y no lo son, lo que dicen ser proclamadores de Yahweh y no lo son, porque no lo están proclamando. Ahora entendemos. Pero los que sí lo están proclamando son los verdaderos Yahudim. Esta lámpara encendida que fue dada, tuvo revelación, tiene revelación del Mashiach. ¿Por qué? Por amor a su siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que él ha escogido para poner su nombre.
Por eso se llama Jerusalén, no Jerusalén. Eso de ye, sonido ye, que yud hey como ye, la letra yud y la letra hey, cuando está comenzando una palabra, ahora es ye, eso es algo masorético. La persona, si no va más atrás de la deportación a Babilonia, como dijo Esteban, lo transportaréis más allá de Babilonia. Si no nos transportamos más allá de la deportación de Babilonia, no vamos a entender qué fue la trama, cuál fue el atentado que se hizo con ocultar el nombre. Y eso está en los profetas. Entonces nosotros somos anunciadores de Yahweh, y anunciar a Yahweh no solamente tiene que ver con anunciar su nombre. Lo principal es anunciar y proclamar su nombre para que venga el despertar. Pero también es anunciar la luz de cómo es el culto, cómo se conoce, cómo adoramos a Elohim. Esa es nuestra encomienda. Nosotros sabemos a quién adoramos porque la salvación viene de los Yahudim. Si no enseñamos cómo se adora, cómo se acerca, cómo se hace culto, cómo se invoca, entonces no somos lo que vamos a estar en el grupo, los que dicen ser Yahudim y no lo son. Conociendo Elohim. Yohanan 8:32. Y conocerán la emet, la verdad, y la verdad los libertará. Yohanan, Juan 8:31 nos dice, y decía Yahushua a los Yahudim, a los judíos, que le habían creído, si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis talmidim, mis discípulos. Y conocerán la emet, la verdad, y la verdad los libertará. Y respondieron, simiente de Abraham somos, jamás serviremos a nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Y Yahushua les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no quedará en casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. La Echad, la unidad compuesta por el Abba y por su Hijo. Vamos a ver ese detalle, porque hay que conocer quién es Elohim. Vamos a tener una revolución, con este mensaje, una revolución mental a lo que Occidente creía, a lo que Roma había inyectado, a lo que Roma había hecho su programación durante siglos y siglos, más exactamente 1700 o 1800 años de programación. Proverbios 34 nos dice, ¿quién subió a los Shamaim al cielo y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Eso está en la Tanaj. Y el nombre de su hijo, si lo sabes. En Zacarías 6:12 nos habla. Y les hablarás diciendo, así ha hablado Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, diciendo, he aquí varón cuyo nombre es el renuevo, el cual germinará de su lugar y edificará el Beit Hamikdash, el templo de Yahweh, y edificará el templo de Yahweh, y él llevará su esplendor y se sentará y dominará en su trono. Y hablará, y habrá Kohanim, sacerdote, en su trono. Consejo de Shalom habrá entre ambos. La palabra ambos es entre dos. Entre dos. Yohanan 8:17 nos dice, en la ley, en la Torá de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres mínimo
dos hombres, es verdadero. Y yo doy testimonio de mí mismo y da testimonio de mí el que me envió, el Abba. 2. Johanán 10:30 dice, yo y el Padre, un ejad, una cosa somos ejad. Johanán, primera Johanán de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al Memra, al verbo, a la palabra de vida, porque la vida fue manifestada y la vimos y testificamos y le anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Abba y nos apareció. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Abba y con su Hijo Mashiach. Segunda de Johanán 1:9 dice, cualquiera que se revela y no permanece en la enseñanza del Mashiach, no tiene a Elohim. El que persevera en la enseñanza del Mashiach, él tiene al Abba y al Hijo. Efesios 5:5 dice, porque ustedes saben esto, que ningún fornicario o ningún avaro que sea servidor de ídolos tiene herencia en el reino del Mashiach y de Elohim. En Revelaciones 7:10 nos dice, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Elohim que está sentado sobre, la salvación es de nuestro Elohim que está sentado sobre el trono y al Cordero. Jerarquía en la unidad, Mashiach, perdón, aquí se escapó una J. Mashiach tiene Elohim. Matillahu, vamos a ver qué dice Matillahu 27:46. Como a la hora novena, Yahushua clamó en alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Dice también Johanán 20:17, Yahushua le dijo, suéltame, porque aún no he subido al Abba, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Abba y Abba de ustedes, a mi Elohim y Elohim de ustedes. Romanos 15:6 dice, para que unánimes y a una sola voz glorifiquen a Elohim y Abba de nuestro maestro Yahushua HaMashiach. En Hebreos 1:8 dice, pero al Hijo él le dice, tu trono, oh Elohim, permanecerá para siempre. Y para siempre tú gobiernas tu reino con cetro de equidad. Tú has amado la justicia, la sedaca, y has odiado la perversidad. Por tanto, oh Elohim, tu Elohim te ha ungido con aceite de alegría en preferencia a tus compañeros. Y en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es el Mashiach. Y la cabeza de toda mujer casada es su marido. Y la cabeza del Mashiach es Yahweh. Y en 1 Corintios 15:27 dice, pues él puso todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas han sido sujetas, obviamente no incluye a Yahweh, quien es el mismo que somete a todo al Mashiach. Cuando todas las cosas estén sujetas al Hijo, entonces Él se someterá a sí mismo a Yahweh, quien sometió a Él. Se sometió todo a Él, para que así Yahweh sea todo en todos. Y en Revelaciones 3:12 dice, yo haré del que prevalezca columna del templo de mi Elohim, y nunca lo abandonará.
también escribiré en él el nombre de Yahweh y el nombre de la ciudad de Yahweh y la Jerusalén de lo alto, la cual desciende desde dentro de los Shamaim del cielo de Yahweh, y mi nuevo nombre. Ahí está hablando de el Abba y su hijo. El Abba es el único Elohim verdadero que no tiene principio y del cual preceden todas las cosas. Primero Timoteo nos dice 1:9, puesto que aquellos mismos nos cuentan continuamente de la manera que nos dieron la bienvenida, como se volvieron de los ídolos a Yahweh para servir a Elohim verdadero, que Él está vivo, y esperar a su Hijo Yahushua, el que resucitó de los muertos, que se manifieste desde los Shamaim, desde los cielos, y nos rescate de la inminente furia del juicio de Yahweh. Yohanan, Juan 17:3 dice, y esta es la vida perpetua, ahí está, la vida perpetua es esta, que te conozcan el único Elohim verdadero, y a Él, a quien tú enviaste, Yahushua HaMashiach. Y en 1 Corintios 8:6 dice, hasta ahora para nosotros hay un solo Elohim, el Abba, del cual proceden todas las cosas, y por quien existimos. Solo un Adón, Yahushua HaMashiach, por medio del cual todas las cosas fueron creadas, y a través de quien tenemos nuestro ser. Efesios 4:6 dice, y un Elohim, el Abba de todos, quien gobierna sobre todos, obra por medio de todos y está en todos. Y en Tito 6:13 dice, te ordeno ante Yahweh, quien da vida a todas las cosas, ante el Mashiach Yahushua, que en su defensa ante Poncio Pilato dio el mismo buen testimonio, que obedezca tu comisión sin mancha e irreprochable hasta que nuestro Adón Yahushua HaMashiach aparezca. Su aparición será en su debido tiempo, por la voluntad del bendito y único soberano, quien es Rey de Reyes y Adón de Adonim, Adón de señores, el único que es inmortal, que vive en luz inaccesible, y ningún humano ha visto ni puede ver. A Él sea el honor, el poder perpetuo por siempre. Amén. Hebreos 2:11, para ambos, Yahushua, quien aparta a la gente para Yahweh, y a los que están siendo apartados tienen un origen común. Por esto a Él no le avergüenza llamarlos hermanos, Ahim. El que aparta es Mashiach, y nosotros somos los Kadoshim, los apartados. Tenemos nuestro origen del Abba. El Abba es el único Elohim verdadero en el sentido que es el único que no tiene principio y es el único ser que no proviene de nadie. El Abba es el único que tiene la vida e inmortalidad por sí mismo. Nadie le dio vida e inmortalidad. El Hijo de Elohim también es inmortal, pero a él le fue entregada la inmortalidad o vida en sí mismo cuando nació del Abba, según Yohanan 5:26 nos dice. Porque como el Abba tiene vida en sí mismo, así también Él ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Mashiach tiene el principio. ¿Cuándo comenzó su existencia en los Shamaim y por medio de quién? Colosenses 1:15. Él es la misma imagen visible del Elohim invisible. Él es el primogénito de toda creación. Yohanan 5:26 dice, porque como el Abba tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo tener vida en sí mismo. Y en Yohanan 7:28 dice, después de lo cual Yahushua continuó enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, en verdad ustedes a mí me conocen y ustedes saben de dónde soy. No he venido por cuenta propia. El que me envió es real, pero él no le conocen. A él no le conocen. Yo sí le conozco, porque yo estoy con él y él me envió. Y en primera de Yohanan 5:1 dice, todo aquel que cree en Yahushua, que Yahushua es el Mashiach, tiene a Yahweh por su Padre.
Y todo aquel que ama al Abba también ama al que ha sido engendrado por él. Primera Yohanan 5:18 nos dice, nosotros sabemos que el que tiene a Yahweh como padre no permanece pecando, porque por el contrario, el hijo nacido de Yahweh le protege y el maligno no le toca. En Primera de Corintios 1:24 dice, mas para aquellos que son llamados, sean Yaudín o griegos, este mismo Mashiach es poder de Yahweh y Jotma, sabiduría de Yahweh. Y en Primera de Corintios 1:30, que está en contexto con este verso, dice, es su quehacer que ustedes estén unidos con él, Mashiach y Yahushua, el cual parte de Yahweh es Jotma, justificación, Kedushá y redención. Jotma y sabiduría. Mashiach tiene el título de la Jotma o la sabiduría de Elohim. También si comparamos los textos de Lucas 11:49 y de Mateo 23:34, vemos que en Lucas dice que la Jotma, la sabiduría de Elohim, está hablando. Y en Mateo nos escribe que Mashiach es el que habla y del mismo tema. Quedando claro que Mashiach se llama la Jotma, la sabiduría de Elohim, leeremos lo siguiente. Proverbios 8:22 al 30. Dice que Mashiach fue engendrado del Abba antes de cualquier creación. Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Perpetuamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui yo engendrada, antes de que fuese la fuente de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido engendrada. No había ni aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos. Cuando se establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Vemos claramente que el Hijo, Mashiach, bajo el título, la Jotma, la sabiduría, dice que fue engendrado. Es decir, nació del Abba, en los Shamayim, en los cielos, antes de cualquier creación. El título está en femenino, engendrada, por la palabra Jotma, que es la palabra hebrea femenina. Además, observen que la Jotma de Elohim, el hijo de Elohim, estaba únicamente con él, el Abba. Antes de la creación había dos seres en los Shamayim. Miqueas 5:2, pero tú Betlehem, Belén, cerca de Efrat, tan pequeña entre los clanes de Yahudá, de ti saldrá para mí el futuro rey de Israel, cuyos orígenes están antes de los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Cuyos orígenes. Entonces, yo les recomiendo, por eso vamos ahora a dar una introducción del tema, la Ejad. Este tema está en YouTube como un único tema y les recomiendo que la gente que esté estudiando este renglón de esta serie, que también lo vea solo y pueda introducirse, profundizar en este tema. Hay clases de hijos de Elohim. Por creación, lo tenemos en Lucas 3:38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Elohim. Los malachim son creación también. Job 38, del 6 al 7 dice, ¿sobre quién está fundada la base? ¿O quién puso su piedra angular cuando exaltaban las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Elohim? Por adopción también. El hombre perdonado, en 1 Yohanan 3:1, es un hijo por adopción. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Abba para que seamos llamados hijos de Elohim.
En Gálatas 4:5 también dice, para que redimiese a los que estaban bajo la Torá, bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por nacimiento, el único, el Yahid, Mashiach es el único. Tenemos la palabra griega monógenes, que significa único nacido, que es la palabra que se utiliza en Primera de Yohanan, texto griego. O begotem, está en el Strong G3439, monógenes. Único nacido, único unigénito. En hebreo es la palabra H3173, Yahid, que significa, en la definición Strong, solitario, único, unigénito, para poder hacerlo más resumido. En el hebreo pictográfico es el hebreo que rompe todos los esquemas establecidos por los hombres y los pensamientos que los hombres se pueden imaginar, porque es el hebreo de nuestros padres, es el hebreo original, es el hebreo donde está concentrado la invocación al Elohim verdadero, la verdadera invocación a el verdadero nombre de Yahweh, que no tiene que ver nada con el hebreo moderno. No lo van a conseguir con el hebreo moderno, no lo van a conseguir con los puntos Nekudot, ni con nada de eso. No. Si ustedes quieren buscar la invocación con los pergaminos y los códices y los manuscritos con el hebreo moderno, el hebreo del siglo I en adelante, después de la deportación de Babilonia, no van a conseguir la invocación del nombre del Todopoderoso. Tiene que ser con el nombre pictográfico. Pero esta palabra, Yahid, único y unigénito, es la palabra Yud, Het, Yud, Dalet. Y esta palabra está compuesta por la mano que obra, la Het, que es una puerta divisoria o unidad, y otra vez la mano que obra, la Yud, y después la Dalet, que es una puerta. ¿Qué quiere decir esto? Brazo, separación, unidad, brazo y puerta de tienda. ¿Qué significa? La unidad en la obra nos conduce a la puerta. La unidad en la obra nos conduce ¿a quién? A la puerta. ¿Quién dijo yo soy la puerta? Mashiach. El que entra por mí, el que entra por otro lado también dice, y no por esta puerta. Este es un ladrón y un salteador. Bueno, hay una gran diferencia con la palabra Ejad, que es la palabra que fue traducida como uno. En el Shema Israel decimos, todos los judíos y todos los israelitas, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Se fue traducido en la Reina Valera, escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh uno es. La palabra Ejad y Yahid tienen una diferencia. Yahid significa único, solo. Pero la palabra Ejad significa uno de unidad. Yahid es uno de único y de singularidad. Ejad es esta palabra unidad o uno de pluralidad. Y usted lo va a ver con el hebreo pictográfico. Diferencia con la palabra Ejad. Pictografía de la palabra Ejad. H259, Aleph et Dalet. Aleph et Dalet. Ejad, cabeza de toro es la Aleph. Significa primero, principal, rey, cabeza, líder, autoridad. Ejad, Ejet, significa separación o unidad, porque una pared te puede unir o dividir, sea como usted vea la cosa. Los siameses están unidos por la espalda, y usted puede estar unido con su vecino por una sola pared, o separado por una pared, como usted quiera verlo, unido por la pared o separado. Pues esta Het es una pared.
La Dalet, que es la última letra que se ve aquí, que parece un colmillo, es una puerta de una entrada de una puerta. Entonces, ¿qué significa eso? La palabra Aleph también significa el Padre. Y como sabemos que la puerta es el Hijo, porque no hay nadie que pueda ir al Padre sino por Él, nadie viene al Padre sino por mí, dijo Él. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único conducto para poder ser unido al Padre es la puerta. Entonces, ¿qué significa la palabra Ejad? El Padre, la cabeza unida con la puerta, quiere decir la unión del Padre y del Hijo. La unión del Padre y del Hijo. Ese es Ejad. Entonces no es uno, es unidad. En el hebreo pictográfico es unidad. ¿De cuáles? De el que no tiene principio ni fin y que vive en luz inaccesible con aquel que lo hace ver y lo representa y salió de él. Yohanan 3:16 dice al 17, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado su único, su Yahid, Yahid, único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Yohanan 1:18 dice, Elohim nadie le ha visto jamás. El unigénito, el único, el Yahid, el Hijo, que está en el seno del Abba, Él le ha dado a conocer. Un judío del primer siglo, Yohanan, sabía esto, ahora no lo sabe. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito, el Bejor, el único nacido, el primer nacido de toda la creación, el primero y el único nacido. Nadie ha nacido del Abba. Hemos nacido en el Ruach por medio del Mashiach, pero no hemos nacido de la misma sustancia del Abba. El único consustancial de la misma sustancia del Abba es su Hijo. Por eso el Hijo es sobrenatural, igual que el Abba. Es Ruach, igual que su Abba. Yohanan 7:28-29. Yahushua entonces enseñando en el templo alzó su voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Yohanan 5:26 dice, porque como el Abba tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Yohanan 5:57 dice, como me envió el Abba viviente, yo vivo por él y yo vivo por el Abba. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Yohanan 16:28. Salí del Abba y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Abba. Yohanan 13:3. Sabiendo Yahushua que el Abba le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Elohim y Elohim iba. Segunda de Yohanan 3 dice, sea con vosotros la Gesed, la bondad, el Rajem, el Shalom de Elohim, el Abba del Adon Yahushua HaMashiach, hijo del Abba, en verdad y en Ahava, en amor. La versión católica Torres Samás dice de esta forma, Miqueas 5:2. Y tú, Betlehem, llamada Efrata, tú eres una ciudad pequeña respecto a las principales de Yahudá, pero de ti me vendrá el que ha de ser dominador de Israel, del cual fue engendrado desde el principio, desde los días de la perpetuidad, de la eternidad. ¿Engendrado de qué? Desde el principio. Y esto lo voy a avanzar. Tehilín 2,
2:7 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido y publicarán el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En Hebreos 5:8 dice, 5 al 8 dice, así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo, haciéndose Cohen Gadol, o sea, sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendiendo la obediencia, en Yeshayahu, Isaías 43:10-12 dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Elohim. ¿Y quién está hablando aquí? Porque la palabra clave es formado. Formado, no lo mismo que creado, formado. Cuando una mujer está embarazada, su hijo se está formando, no creando, porque usted no es ningún creador. Se está formando, sale de usted, usted lo engendra, la mujer lo engendra, lo forma. Ni lo será después de mí, yo soy Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces hay que tener dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Elohim ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Elohim, definición de la palabra formado. Ahora bien, ¿qué sucede? El hijo, antes de tomar cuerpo, se llama igual que su padre. Siempre ha sido llamado igual que su padre. Él dijo, yo he venido en el nombre de mi padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibirán. Ya se cumplió esa escritura. Entonces, el único que fue el Elohim, que antes de él no fue formado, porque Elohim Abba nunca fue formado. No tiene principio, ni tampoco vino derivado de nadie. Entonces, ¿quién fue formado? Definición Strong de formado. Yatzar, H3335, Resh, Zadet, Yud, que significa moldear una forma, idéntico a algo, alfarero, a barro, crear, dar, disponer, forjar, formar, formador, forma, hacedor, hacer, ideal, labrar, pensar. La obra de cada creyente debe ser agresiva. Es una lucha diaria. Mashiach nos dice, vosotros sois mis testigos. Isaías 43:10, piensen en esto, hablen acerca de ello, háganlo. El Malhut, el reino, está muy cerca. Abran las puertas que conduce al Malhut, al reino, y ciérrenla la que llevan a la tierra. Aclaración, estos versos se refieren únicamente a Mashiach y quieren decir que él es el unigénito, porque no fue formado ninguno antes de él, ni tampoco habrá otro Elohim formado después de él. La palabra Elohim, según el contexto, quiere decir varias cosas. La palabra Elohim no solamente quiere decir el único soberano. Cuando dice el Elohim verdadero, quiere decir el único soberano. Pero cuando habla de Elohim, al mismo Moshe le dijeron que fue puesto como Elohim para Faraón. ¿Qué quiere decir esto? Fue puesto como juez. La palabra Elohim también significa juez, significa supremo, líder, cabeza, y también en forma superlativa, el único grande que existe, dependiendo del contexto. Entonces mucha gente se confunde con la palabra Elohim. Dice, no habrá otro formado después de él, porque el Padre no es un Elohim formado, sino que siempre existió por sí mismo. Zacarías 3:8-9 dice aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque aquí que aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos. Quitaré el pecado de la tierra en un día.
Renuevo quiere decir brote, que es decir, salió del tallo principal o de la planta, el haba. También hay que notar que la piedra es la única, el unigénito, el mejor, y que tiene 7 ojos. Para saber quién es la piedra y qué significa esos 7 ojos, hay que comparar Zacarías 3, 8, 9 con Hechos 4, 11 y Revelaciones 5, 6. Entonces veremos que la piedra es Yahushua mismo y que los 7 ojos simbolizan su omnipresencia. Zacarías 6, 12, 13 dice: y él le hablará diciendo, así ha hablado Yahweh de los ejércitos diciendo, he aquí varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Él edificará el templo de Yahweh y él llevará esplendor, cabot, y se sentará y dominará en su trono. Habrá Coanín a su lado, Cohen a su lado, y consejo de Shalom habrá entre ambos. Aclaración: en la versión Reina Valera 2000 y en la Dios habla hoy, así se llama esa versión, dice que el consejo de Shalom sería efectuado entre dos, para que sea más claro qué significa ambos. Te busqué un diccionario que significa ambos, significa entre dos. Yohanan 8, 16, 17 dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Abba. Y en vuestra Torá está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus paños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Yohanan 1:34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Elohim. Yohanan 1:49, respondió Natanael y él dijo: Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Esa es la declaración de emuná más grande que podemos dar, creer verdaderamente que él es el Ben Elohim, no porque se hizo hijo por obediencia en la tierra, sino porque él es consustancial con el Abba. Juan 6:69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim. Esa es la declaración de emuná que han dado todos los Shalahim y todos los Talmidim. Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Yahushua es el Mashiach, el hijo de Elohim, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Matillahu 16:16, respondiendo Shimón Kefa, dijo: tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim viviente. Ahí fue que le dijo: esto no se lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Abba que esté en los Shemai. Y también él dice en un momento: nadie conoce al hijo excepto el Abba, y nadie conoce al Abba excepto el hijo, y nadie conoce al hijo excepto el Abba, y a quien el Abba se lo quiera revelar. O sea que el hijo, solamente para saber quién es verdaderamente, quién es el hijo de Elohim, es una revelación del Abba. Marcos 1:1, principio de la Besorá del Evangelio, Yahushua HaMashiach, el hijo de Elohim. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó a todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hebreos 1, 2 al 3. En estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo él hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su esplendor, la imagen misma de su sustancia, y con quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo gran Cohen Gadol, sumo sacerdote,
que traspasó los Shamaim, Yahushua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión de emuná, nuestra emuná, nuestra fidelidad. Yohanan 5, 18 al 23. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de Shabbat, eso es lo que ellos pensaban, sino que también decía que Elohim era su propio Abba, haciéndose igual a Elohim. O sea, que el que es hijo de Elohim es igual a ¿quién? A Elohim. Hay un nombre que significa igual a Elohim. ¿Usted sabe cuál es ese nombre? Mijael, que lo ponen en la Reina Valera como Miguel. Uno igual que Elohim. Entonces, haciéndose Elohim, porque es diciendo que es hijo de Elohim. O sea, que un hijo de Elohim es igual que Elohim. Para que todos honren al Hijo como honran al Abba. El que no honra al Hijo, no honra al Abba que le envió. Yohanan, primera de Yohanan 2, 22 al 24. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yahushua es el Mashiach. Este es el anti-Mashiach. El que niega al Abba y a su Hijo. No el que niega a trinidades. El que niega al Abba y a su Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Abba. O sea, no es ver el Hijo como un hijo por obediencia. Todos somos hijos de Elohim por obediencia. Es que sea consustancial. Ese es negar al Hijo. El que confiesa al Hijo también tiene al Abba. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Abba. O sea, esas cartas de Yohanan son clave. Aclaración, Yahushua es perpetuo, pero eso no quiere decir que no tenga principio, sino que no tiene fin. Perpetuo quiere decir únicamente sin final, a menos que se especifique que es sin principio. Por ejemplo, los salvos tendrán vida perpetua, pero claramente tienen un comienzo. Los que no tienen es un final. Elohim Abba es el Elohim, Padre y cabeza del Mashiach. Mateo 27, 47. Acerca de la hora novena, Yahushua clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Ya esto yo lo había leído. Vamos a buscar el otro subtítulo que queremos avanzar. Ahora vamos a ver quién es el Ruach HaKodesh. La identidad del Ruach HaKodesh. Sabemos que hay un solo soberano, único Elohim. Eso también lo leímos ahorita. El Ruach HaKodesh es Yahushua mismo en forma no física. Y ustedes lo van a ver ahora. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Yahushua HaMashiach, hombre. Ya ustedes vieron, hombre dice. Gálatas 3:20 dice, y el mediador no le es de un solo, pero Elohim es uno. Dice Romanos 8:26 y 34. De igual manera, el Ruach nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Ruach mismo intercede por nosotros con gemidos. ¿Quién es que intercede? Dice, o el Mashiach o el Ruach, como si hay un solo. Indecible. Ahora vamos a ver cuál es porque en una mentalidad helénica, usted puede separarlos como dos mediadores. Pero una mentalidad hebrea es la misma persona, el mismo ser que tiene doble naturaleza. Usted se va a dar cuenta. El problema es que no conocían al Ben Elohim. Y el Ben Elohim no tenía cuerpo antes de los 4.000 años de existencia.
¿Quién es el que condenará? Mashiach es quien murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7, 22 al 25. Ahí se van a caer todo lo que la Trinidad se va a caer como castillo de naipes. Por tanto, Yahushua es hecho fiador de un mejor pacto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaban a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. En Yohanan 14, 16, 18 dice: yo rogaré al Abba y os dará otro consolador. Y ahí que viene la confusión. A los paráclitos, Otro consolador se dice en griego a los paráclitos. La teología dijo, ve, eso es otro. Pero una mentalidad helénica, claro que a los paráclitos es otro consolador. Son dos consoladores, entonces. Dos, la palabra paráclitos no significa consolador, significa abogado, intercesor. Entonces, tenemos otro intercesor, otro abogado. Pero mire lo que dice el contexto. Para que esté con vosotros para siempre el Rúa de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No, primera persona, no lo dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A los paráclitos significa y E3875, para buscar los términos que han hecho todo este enredo. Consolador, abogado, consolador, intercesor, mediador, ¿Cómo va a ser que hay dos mediadores? Si hay un solo mediador, dice Timoteo. Aclaración, la palabra consolador en griego es paráclito, que también significa abogado, y aparece en 1 de Yohanan 2:1, que identifica a Yahushua como nuestro abogado, paráclitos. Cada vez que usted vea la palabra abogado en griego, usted busca el Strong y va a ver que es la misma palabra paráclitos, que fue traducida como consolador para que usted no se diera cuenta. Porque todo es un force, una... Reina y Valera lo que hicieron fue tratar de poner la doctrina principal de la Iglesia Católica, Catecismo, página 264, que es la doctrina central de la Iglesia Católica llamada la Trinidad, y forzaron un sinnúmero de textos. Y además añadieron. Entonces, 2 de Corintios 3:17 dice, porque el Adón es el Rúa, y donde está el Rúa del Adón hay libertad. En la Reina Valera dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, está allí hay libertad. ¿Quién es el Adón? Éxodo 23, 20, 21. He aquí yo envío a mi Malach delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Mi Malach ángel, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Está viendo que tiene que llamarse igual que el Abba? Por eso es que la gente no sabe diferenciar cuál es el Padre y cuál es el Hijo cuando ve la palabra Yahweh en el mal traducido Antiguo Testamento. No se llama Antiguo Testamento, se llama Tanaj o Pacto o Antiguo Pacto. Isaías 63, 10, 14. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su apartado Ruach, dice la Reina Valera, su Santo Espíritu, por lo cual les volvió, oye, eso está en Isaías, por lo cual se volvió como enemigo, como Satán, y él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor del rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Ruach HaKodesh? Reina Valera, su santo Ruach, su santo Espíritu. El que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su esplendor.
el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por el abismo como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Rúa de Yahweh los pastoreó. Oh, el Rúa de Yahweh los pastoreó como una bestia que descendía al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre majestuoso. Pero ¿cómo lo dice Shaul ahora ese mismo texto? Parafraseando ese mismo texto, con relación a ese texto, dice 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Mashiach. En Job 33:4 dice, el Rúa de Elohim me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Yohanan 1:4 y verso 10. En el principio era el Dabar, la palabra, el Menra. Y el Dabar, el Menra, era con Elohim. Y el Dabar, la palabra, era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba, y por el mundo fue hecho, y por el mundo pero el mundo no le conoció. Por eso que él dice que al verdadero Ben Elohim dice, pero ustedes no le conocen, ellos no le conocen, pero vosotros le conocéis porque está como ustedes y estará en ustedes. Aclaración, aquí claramente identifica a Yahushua como nuestro creador y como la Rúa de Elohim. Como el Rúa de Elohim. 1 Corintios 15:44-45. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo. Se siembra cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Ruach vivificante. El postrer Adán, dice la Reina Valera, espíritu que da vida. Primera de Pedro 1:10-11. Los profetas que profetizaron de la bondad destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Rúa del Mashiach que estaba en ellos. ¿Cómo? El Rúa del Mashiach que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. En Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre del Mashiach, el cual mediante el Rúa perpetuo ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Elohim vivo. Romanos 8:9-10 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Rúa, si es que la Rúa de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Rúa del Mashiach, no es de él. Pero si el Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Rúa vive a causa de la justicia. Aclaración, al leer la versión Reina Valera 1960, los siguientes versos notamos que el que aparece guiando a los discípulos es el Rúa HaKodesh. Vamos a ver, Hechos 16, del 6 al 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Rúa HaKodesh hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero la Rúa no se lo permitió. ¿Cómo? El Rúa no se lo permitió. ¿Pero qué dice en Gálatas? Por cuanto sois hijos, Elohim envió a nuestros corazones el Rúa de su Hijo que clama, Abba, Padre. Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración
y por la suministración del Ruach de Yahushua HaMashiach, esto resultará en mi liberación. En 1 Corintios 2, 11, 16. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Ruach del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Elohim, sino el Ruach de Elohim. Y nosotros no hemos recibido la Ruach del mundo, sino el Ruach que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach de Elohim, para él son locuras y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Adón? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mashiach. Ya usted ve que la mente del Ruach es la del Mashiach. Matillahu 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Abba. Y nadie conoce al Hijo sino el Abba. Ni nadie conoce al Abba. Nadie conoce al Abba como conoce a alguno, sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Abba revela al Hijo y el Hijo revela al Abba. Interesante. Aclaración: el único ser que conoce a Elohim, Abba, completamente es Mashiach. Solo él lo puede revelar en su plenitud. No hay otro ser en el Padre no hay otro ser entre el Padre y el Hijo. Apocalipsis, Revelaciones 2, 18, 29. Y escribe al Malach de la congregación en Tiatira, el hijo de Elohim, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto: el que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a la congregación. ¿Cómo? En el mismo libro de Revelación te dice quién es el hijo de Elohim. Dice: el hijo de Elohim, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto: el que tiene oído, oiga lo que el Ruach le dice a la congregación. ¿Está bien? ¿Quién es el Ruach? Al comparar Lucas 12, 11 y 12 y Lucas 21, 12 al 15, vemos que en los primeros versos dice que cuando nos persigan, el Ruach HaKodesh nos enseñará lo que debemos decir. Y en los últimos versos, Mashiach mismo nos dice que él nos dará la palabra y la sabiduría, es decir, que el Mashiach es el Ruach HaKodesh. Vamos a ver. ¿Quién es el Ruach que reparte los dones espirituales a los hombres? 1 Corintios 12, 7 al 11. Pero cada uno le es dada la manifestación del Ruach para provecho, porque es dada por la Ruach la palabra de sabiduría, y otro palabra de ciencia según el mismo Ruach, otro fe por el mismo Ruach, y otro dones de sanidades por el mismo Ruach, y al otro hacer milagros, y a otro profecía, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace lo hace uno y el mismo Ruach, repartiendo cada uno y en particular como él quiere. Pero que dice Efesios 4, 7, 13. Pero cada uno de nosotros fue dada la bondad conforme a la medida del don de Mashiach. El don del Ruach es el don de Mashiach. Lo mismo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó a cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El que da dones es él. Eso de que subió es quien sí. ¿Qué es sino quien también descendió primero a las partes más bajas de la tierra?
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a uno, Shaliahim, apóstoles, y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los Kadoshim para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná, de la fidelidad, de la fe, del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach. Aclaración: el Ruach HaKodesh es el que reparte todos los dones y es el mismo y único Ruach que hace esto. Pero al analizarlo, lo que Shaul dijo en Efesios, vemos que el que había descendido a la tierra y posteriormente al sepulcro es el mismo que ascendió a los Shammai, Mashiach mismo, para llenarlo todo con su Ruach propio, omnipresente, dando así dones a los hombres. Y es decir, el Ruach HaKodesh que reparte los dones es Mashiach mismo. El pecado imperdonable o pecado contra el Ruach HaKodesh. Ahora vamos a analizar este pedacito para que le quede bien claro qué fue lo que sucedió con ese pedazo. Por si acaso usted en algún momento dice cosas que niegan la Trinidad y le dicen que el pecado imperdonable es el pecado contra el Ruach HaKodesh, usted sepa saber por qué se hizo eso. Realmente, ¿qué fue lo que sucedió? Matillahu 12, 31, 32 dice: por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach no le será perdonada. A la cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le será perdonado, pero al que hable contra el Ruach HaKodesh no le será perdonado ni en este siglo, o sea, en el Olam Haba, ni en el Olam Hasé. Esa es la expresión que tenía en la boca en ese momento, que fue traducida como en el siglo ni en el siglo venidero. En Marcos 3, 28, 29 dice lo mismo: de cierto os digo que todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres, y blasfemias, cualesquiera sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Ruach HaKodesh no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio perpetuo. Y Lucas 12:10 dice: todo aquel que diere alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Ruach HaKodesh no se le será perdonado. Aclaración: al analizar los versos arriba citados, veremos que el pecado que es perdonado se define como pecado contra el Hijo del Hombre, es decir, contra la humanidad de Yahushua. Esto es claro, porque pudiendo haber utilizado cualquier otro nombre para referirse al Mashiach, el nombre usado es Hijo del Hombre, Ben Adam, para referirse justamente a su naturaleza carnal o humanidad. El pecado imperdonable es rechazar la obra del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, de manera que rechazamos la única parte divina que puede transformarnos y llevarnos al Abba. Pero como hemos visto, Mashiach es el que hace todas las obras, toda esta obra, porque Él es el único mediador y camino hacia Elohim, Abba. Entonces, al apartar de nosotros la única escalera al Malhut, perdemos todo contacto con Elohim verdadero, y como resultado disipamos toda esperanza de perdón. Entonces, si usted ve el contexto que dice que de lo del pecado imperdonable, antes que él dijera esa frase, todo pecado será perdonado, él había liberado un demonio y los fariseos dijeron: este no libera demonios sino por el espíritu de Beelzebú. Con relación a eso fue que hicieron la blasfemia contra el Ruach HaKodesh, contra su naturaleza divina que estaba dentro de ese cuerpo. Ese es el pecado imperdonable. ¿Qué es un pecado imperdonable ahora? Si no salen de ese pecado, el decir que el Ruach HaKodesh es el que no te lleva a obedecer los mandamientos del Todopoderoso. Que tú recibes muchos dones, haces cosas sobrenaturales, habla en lengua, te tira en el piso, te revolquea y nunca obedeces los mandamientos. Eso quiere decir que no es el Ruach HaKodesh. Está haciendo una abominación, se está blasfemando contra el Ruach HaKodesh. Se está haciendo lo mismo en forma antagónica a lo que hicieron los fariseos.
Los fariseos le dijeron que él sacaba demonios por el espíritu de Belcebú. En este caso, ahora están diciendo, tengo el Ruach HaKodesh, pero no es el Ruach HaKodesh, porque no te llevó a la obediencia. Cuando el Ruach HaKodesh lo primero que hace es convencerte de pecado, justicia y juicio. Hay pecado sin ley, 1 Juan 3:4. Todo aquel que peca no infringe la Torá, la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Hay justicia sin ley, hay juicio sin ley. Entonces de lo que te convence el Ruach HaKodesh es de la ley. Por eso dice que el nuevo pacto lo pone él es el agente sellador, el Ruach HaKodesh. Dice, pondré mi ley en tu mente y en tu corazón. Jeremías 31:31 y Hebreos 8, del 8 al 11, que es el pacto renovado. Versos controversiales o malentendidos. Y ya esto, ya aquí lo dejo para el final. Ya esto no, los versos controversiales no. Hay una mala interpretación, es de Mateo 28:19, donde ese texto de Mateo 28:19 que dice, id pues y hagamos discípulos, hagan discípulos, id pues y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted hace una investigación más profunda, ese texto nunca existió. Y si existió, entonces los apóstoles fueron desobedientes en Hechos de los Apóstoles, porque nunca bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si existió, ellos desobedecieron al Mesías. Y como ellos sabemos que nunca iban a desobedecer el Mesías, entonces él dijo, bautícelo en mi nombre. Pero ese mismo texto, si usted hace una investigación en todo lo que, en todos los padres de las iglesias, en los padres de la iglesia del siglo III, usted busca a Clemente de Alejandría y también busca a Clemente de Alejandría y también busca a Eusebio de Cesarea. Usted se va a dar cuenta que ellos mismos citan ese texto, pero sin el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dicen, bautízalo en mi nombre. Como si el texto dijera, bautízalo en mi nombre. Entonces parece que hubo un cambio después del concilio de Nicea con ese texto para fundamentar la doctrina central de la iglesia naciente romana que fundó Constantino. También el texto de 1 Juan 5:7 ya teológicamente dice, esto es una extrapolación de texto, que dice, 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no existe. Ese texto en lo original no existe. Y los teólogos ya saben que eso fue, si usted busca una Reina Valera del 2000, ya no lo tienen. Solamente la Reina Valera 60. Quiere decir que esto también ya está más fácil. Lo que dice la original es, 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y no tiene nada que ver con Trinidad. Tiene que ver con otro tema increíblemente amplio, que después, a medida que vayan aprendiendo, van a saber qué significa los 3 testimonios de la sangre, el agua y la tierra. El espíritu, la sangre y la tierra. Eso no tiene que ver con cuando le clavaron la lanza, salió agua y sangre y cayó dentro de la tierra. Y dentro de la tierra había una fisura que se provocó por el terremoto. Y dentro de esa fisura, debajo del monte Moriah, nada más y nada menos que en estos días, en 1978, se encontró el arca del pacto y cayó esa sangre en ese lugar. Quiere decir que él ungió el arca del pacto con su sangre, como lo hacía el macho cabrío cuando se hacía el Yom Kippur, que se rociaba la sangre del macho cabrío al lado derecho del frente del Cohen Gadol. En este caso cayó en el área reservada, que donde no era rociada los machos cabríos, ni la sangre de ningún cordero, porque él estaba por encima, y al estar por encima, la diestra era el otro lado. Entonces la diestra de ese lado, porque el arca del pacto es un trono, al arca del pacto que se le dice el trono de la Gesed, el trono de la gracia. Acercámonos pues al trono de la Gesed. Encima de ese trono estaba el Elohim invisible. En ese caso era la Sheinah. La Sheinah era
es una imagen de el Elohim que habita en luz inaccesible. Pero en este caso la Shejinah es del Hijo. Al Abba, recuerden, nadie lo ha visto jamás. Si Aarón hubiera visto el Abba, entonces ese texto está equivocado. La Shejinah, ¿de quién fue que envió? La Shejinah del Ben Elohim. Y esa Shejinah, como él era el Ben Elohim, que hizo el mismo sacrificio, dice, purificando en sí mismo, siendo el sacrificio de su propio pecado, se centró a la diestra de la majestad. Eso está en la carta a los Hebreos. Quiere decir que esto es un tema amplio que nada tiene que ver con Trinidad. Eso de la sangre, el agua, la sangre y el ruaj. De 1 Juan 5:7. Aquí tenemos todo esto. Esto es una introducción del tema conociendo Elohim. Todavía falta más sobre este tema. Mucho más. Hay muchos textos que hablan sobre quién es el Ruach HaKodesh, para que usted lo conozca, al mismo Mashiach, en la misma naturaleza Emet, del Ben Elohim. Ese es el Ruach HaKodesh. Nada de tercera persona, de lo que formuló el concilio de Nicea, ni nada de eso. Es el Hijo de Elohim en persona, su Shejinah, que viene ahora aquellos que quieren alcanzar la obediencia. Aquellos que quieren ser obedientes. Por eso te convence de la Torá. Por eso el libro de Isaías 8:16 dice, ata el testimonio, sella la Torá entre mis discípulos. También dice en Isaías 8:20, dice a la Torá y al testimonio. Si no dijese conforme a esto, es porque no le ha habido amanecer. Entonces, quien sella es el Ruach HaKodesh, el agente sellador. Él sella la Torá entre sus discípulos. Él sella y vi volar por medio del cielo, dice Revelaciones, a otro maras que tenía el evangelio eterno para repartir los moradores, a todos los moradores de la tierra, pueblo, tribu y naciones. Entonces, esa resurrección de los huesos secos está viniendo porque el agente sellador, el Ruach HaKodesh, la naturaleza divina del Mashiach, del Ben Elohim, está ahora despertando todos sus hijos que habían sido dispersados, aquellos que quieren obedecer y que regresan. Mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen y yo las saco. El Ruach HaKodesh y la novia dicen, oh, ven. El Ruach HaKodesh, el espíritu y la novia dicen, ven. Ya usted sabe que el espíritu es el Mashiach. Ven hacia él. Bendito sea el Todopoderoso. Después que decimos cada vez una palabra de la Torá, de las Escrituras, decimos, Hasad, Hasad, vení Haset, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torá, de la ley, ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que hagas prospere en ello. Shalom, 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 Abraham. Bueno, ahora sí podemos preguntas y respuestas, todo lo que sea. No vinieron personas, la familia no vino. De algo, o sea, claro. Y eso está. Oh, no se le